Stieg Larsson, Suecia, 1954-2004. Falleció inesperada y trágicamente de un ataque al corazón, días después de entregar a su editor el tercer volumen de la serie Millennium, y poco antes de ver publicado el primero. Periodista y reportero de guerra muy conocido como experto en los grupos de extrema derecha antidemocrática. Participó a mediados de los 80 en la fundación del proyecto antiviolencia Stop the Racism, al que siguió en 1995 la Expo Foundation, de cuya revista Expo fue editor. Luchador plenamente comprometido contra todo tipo de violencia, escribió varios libros de investigación periodística acerca de los grupos nazis de su país y de las oscuras conexiones entre la extrema derecha y el poder político y financiero. Gran lector entusiasta del género negro y la ciencia ficción, escribía sus novelas por las noches, prácticamente en secreto. Publicada en 50 países con más de 80 millones de lectores en todo el mundo, la serie Millennium se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales más importantes de los últimos tiempos. Prólogo. Viernes 1 de noviembre. Se había convertido en un acontecimiento anual. Hoy el destinatario de la flor cumplía 82 años. Al llegar el paquete lo abrió y le quitó el papel de regalo. Acto seguido, cogió el teléfono y marcó al número de un excomisario de la policía criminal que, tras jubilarse, se había ido a vivir a orillas del lago Siljan. Los dos hombres no solo tenían la misma edad, sino que también habían nacido el mismo día, lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias, solo podía considerarse ironía. El comisario, que sabía que la llamada se produciría tras el reparto del correo hacia las 11 de la mañana, esperaba tomándose un café. Ese año el teléfono sonó a las 10:30. Lo cogió y dijo hola sin más. Ya ha llegado. ¿Y este año qué es? No sé de qué tipo de flor se trata. Haré que me la identifique. Es blanca. Sin ninguna carta, supongo. No, nada más que la flor. El marco es igual que el del año pasado. Uno de esos marcos baratos que puede montar uno mismo. Y el sello de correos de Estocolmo. Y la letra, como siempre, letras mayúsculas, rectas y pulcras. Con esas palabras ya estaba todo dicho. Así que permanecieron callados durante algo más de un minuto. El excomisario se reclinó en la silla, junto a la mesa de la cocina, chupeteando su pipa. Sabía perfectamente que ya nadie esperaba de él que hiciera la pregunta del millón. Esa que pondría de manifiesto su gran ingenio y arrojaría nueva luz sobre el caso. Eso ya pertenecía al pasado. Ahora la conversación entre los dos viejos se había convertido más bien en un ritual en torno a un misterio que nadie en el mundo tenía el más mínimo interés por resolver. El nombre latino era Leptospermum Myrtaceae rubinete. Se trataba de una planta bastante insignificante, con pequeñas hojas parecidas a las del brezo y una flor blanca de 2 centímetros con 5 pétalos. En total tenía unos 12 centímetros de alto. La especie era originaria de los bosques y las zonas montañosas de Australia, donde crecía entre grandes matas de hierba. En Australia la llamaban
Desert Snow. Más tarde, un especialista de un jardín botánico de Uppsala constataría que se trataba de una flor poco común, raramente cultivada en Suecia. En su informe, la botánica explicaba que la planta estaba emparentada con la Leptospermum flavescens y que a menudo se confundía con su prima la Leptospermum scoparium, considerablemente más frecuente, que crecía en doquier en Nueva Zelanda. La diferencia, según la experta, consistía en que la rubinete presentaba en los extremos de los pétalos un pequeño número de puntos microscópicos de color rosa, que le daban un tono ligeramente rosáceo. En general, la rubinete era una flor asombrosamente humilde, carecía de valor comercial, no poseía ninguna propiedad medicinal conocida, ni provocaba efectos alucinógenos. No era comestible, tampoco servía como condimento y resultaba inútil para fabricar tintes vegetales. En cambio, tenía cierta importancia para los aborígenes de Australia, quienes, por tradición, consideraban sagradas la región de Ayers Rock y su flora. Por tanto, el único objeto existencial de la flor parecía ser el de alegrar el paisaje con su caprichosa belleza. En su informe, la botánica de Uppsala comentaba que si la Desert Snow era rara en Australia, en Escandinavia resultaba simplemente excepcional. No había visto jamás un ejemplar, pero tras consultar con unos colegas, pudo saber que se habían realizado intentos de introducir la planta en unos jardines de Gotemburgo y que, quizá a título individual, fuera cultivada en pequeños invernaderos por amantes de las flores y aficionados a la botánica. Las dificultades de su cultivo en Suecia se debían a que requerían un clima suave y seco. Además, debía estar en el interior durante la época invernal. El suelo calizo resultaba inapropiado, y por si fuera poco, necesitaba que el agua se le suministrara desde abajo, para que la absorbiera la raíz directamente. En fin, exigía muchas atenciones. En teoría, el hecho de que se tratara de una flor poco común en Suecia tendría que haberle facilitado el rastreo de su procedencia, pero en la práctica resultaba una tarea imposible. No había registros en los que buscar ni licencias que examinar. Nadie sabía cuántos botánicos o jardineros anónimos habrían intentado cultivar una planta tan delicada. Podía tratarse de una sola persona o de centenares de aficionados que tuvieran semillas o plantas. Estas quizá habían sido compradas personalmente o por correo a algún floricultor o jardín botánico de cualquier lugar de Europa. Incluso cabía la posibilidad de que se hubieran recogido directamente durante algún viaje a Australia. En otras palabras, identificar esos cultivadores entre los millones de suecos con un pequeño invernadero o una maceta en la ventana del salón era una misión imposible. Aquella flor tan solo era una más de la larga serie de misteriosas flores que siempre llegaban en un sobre acolchado el 1 de noviembre. La especie variaba todos los años, pero siempre se trataba de flores hermosas y en general relativamente raras. Como de costumbre, la flor estaba prensada,
puesta meticulosamente sobre un papel de acuarela y enmarcada con un cristal y un marco sencillo de 29 por 16 centímetros. El misterio de las flores nunca llegó a ser conocido por los medios de comunicación ni por el público, sino tan solo por un reducido círculo de personas. 3 décadas antes, la llegada anual de la flor había sido objeto de análisis no solo por parte de expertos en huellas dactilares y grafólogos del Laboratorio Nacional de Investigación Forense e investigadores de la Policía Criminal, sino también por parte de un grupo de familiares y amigos del destinatario, ya que solo quedaban 3 personajes en escena: el anciano que cumplía años, el excomisario y, naturalmente, el desconocido que enviaba el regalo. Además, como los 2 primeros tenían una edad muy avanzada y ya iba siendo hora de que se fueran preparando para lo inevitable, pronto el círculo se vería aún más reducido. El excomisario era un perro viejo bastante curtido. Jamás se olvidaría de su primera intervención, que consistió en arrestar a un guardaagujas ferroviario, completamente borracho, antes de que provocara una desgracia. Durante su carrera profesional había enchironado a cazadores furtivos, maltratadores de mujeres, estafadores, ladrones de coches y conductores ebrios. Había tratado con ladrones y atracadores, camellos, violadores y por lo menos con un dinamitero medio loco. Había participado en 9 investigaciones de asesinatos u homicidios. 5 de ellos fueron el típico caso en el que el mismo homicida llama a la policía y, lleno de remordimientos, confiesa que ha matado a su mujer, a su hermano o a algún allegado. 3 casos llegaron a ser objeto de investigaciones más amplias. 2 se resolvieron en el plazo de 2 o 3 días y uno con la ayuda de la Brigada Nacional de Homicidios al cabo de 2 años. El 9º caso había quedado resuelto desde un punto de vista policial, es decir, los investigadores sabían quién era el asesino, pero las pruebas no eran determinantes, de modo que el fiscal decidió no presentar cargos. Al cabo de algún tiempo, para gran indignación del comisario, el caso prescribió. No obstante, al volver la vista atrás, el comisario podía contemplar en su conjunto una impresionante carrera, razón por la cual debería sentirse satisfecho con lo que había conseguido, pero se sentía cualquier cosa menos satisfecho. El comisario tenía una espina clavada con el caso de las flores prensadas, el frustrante caso sin resolver al que, sin lugar a dudas, había dedicado más tiempo. La situación resultaba más absurda aún porque, tras haberse sumido literalmente miles de horas en profundas cavilaciones tanto de servicio como en su tiempo libre, ni siquiera era capaz de determinar con seguridad que se hubiera cometido un crimen. Los 2 hombres sabían que la persona que había enmarcado la flor había usado guantes. Por eso no se detectaban huellas dactilares, ni en el marco ni en el cristal. Sabían que sería imposible dar con el remitente. Sabían que el marco podía comprarse en cualquier tienda de fotografía o papelería del mundo. Simplemente no había por dónde empezar, y el sello de correos variaba. La mayoría de las veces era de Estocolmo, pero en 3 ocasiones provino de Londres, 2 de París, otras 2 de Copenhague, una vez de Madrid y una de Bonn. Y otra, el sello más desconcertante de todos,
de Pensacola, Estados Unidos. Mientras todas las demás ciudades eran capitales conocidas, Pensacola les resultó tan desconocida que el comisario tuvo que buscarla en un atlas. Tras despedirse, el hombre que cumplía años se quedó sentado un largo rato contemplando la bella flor, desprovista de significado, originaria de Australia y cuyo nombre seguía sin conocer. Luego levantó la mirada hacia la pared situada detrás de su mesa de trabajo. Allí colgaban 43 flores prensadas y enmarcadas, dispuestas en 4 filas de 10 cuadros cada una. Una fila inacabada, con solo 4. En la fila superior faltaba una flor. El lugar número 9 estaba vacío. La Desert Snow se convertiría en el cuadro número 44. No obstante, por primera vez ocurrió algo que no se ajustaba a la pauta de los años anteriores. De pronto, inesperadamente, el viejo rompió a llorar. Él mismo se sorprendió del repentino ataque emocional que le había acometido después de casi 40 años. Bueno, para resumir, ¿qué podría decir sin echar a colación todo lo demás que pasa en el libro? Bueno, en este prólogo, pues básicamente lo que te cuentan sin contarte, pues como tal cual un preámbulo para que te prepares. O sea, por el momento lo que sabemos es que hay un señor de edad avanzada que recibe flores que se ponen en conservación, así se aplastan y se dejan secar y después se enmarcan en unos marcos pequeños. Yo creo que ha de ser como más o menos así, en unos marquitos. Varía la flor, sí, ya sea que sea una flor algo extraña, otras veces son flores pues no tan extrañas como la de ahorita, que fue como una flor súper común para un país. Ciertamente, bueno, ellos están en Estocolmo, entonces no es una flor, por eso hacen mención, no es una flor común para ellos. Y pues básicamente lo que trata es de introducirte a esta historia. ¿De qué va la historia? Es para este preámbulo de hacerte preguntas de ¿por qué recibo una flor? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el crimen? Porque ciertamente pues pasó un crimen. Por algo es como raro hasta cierto punto que reciba flores. O sea, como ¿por qué recibe flores? ¿Qué significan estas flores? ¿Quién envía estas flores? Pues sí, ¿qué significado tiene que una persona X esté enviando estas flores? Bueno, esto va de la mano. El recibir flores se recibe desde cierto crimen que más adelante se tiene y se cuenta a extensas. Es básicamente de lo que trata el libro, pero ahorita lo que tenemos es que pasó un crimen, tal cual. Pues es ese tipo de crímenes que sabes que pasó algo porque pues pasó algo. Pero tal cual mencionan y como ponen el otro ejemplo,
hay pruebas, pero a la vez esas pruebas no son suficientes o no llevan como hasta cierto punto para decir, ah, pasó esto, pasó lo otro. O sea, simplemente pasó lo que podría ser un crimen, pero no están seguros de qué tipo de crimen fue. Entonces, en resumidas cuentas, pasó un crimen y se tuvo en cada aniversario, a partir de cuando pasó el crimen, el señor recibió una flor. Vamos, un personaje importante alrededor del crimen, pues recibió la flor. Recibe una flor, recibe, como ya dijimos, una flor distinta, enmarcada, común, siempre, nada en especial. La recibe. La recibe y pues ya. Creo que no hay mucha cosa que se pueda concluir. Incluso si te llegas a hacer como una teoría, pues pues no, obviamente no. El libro te deja en claro que no hay mucho que puedas sacar a partir de pues lo que se contó hasta este punto. Entonces, pues así va el prólogo de este libro. Es muy bueno, no lo terminé de leer, entonces pues parte de la parte final la estaré leyendo y compartiendo contigo. Pues nada, sería bueno que pues comentes tus teorías, comentes tus dudas y más que nada para tenerlas presentes para el siguiente capítulo. Y les voy a leer este. Es como para introducirte a la historia, para que veas de qué va a tratar, para ver si te termina de enganchar o no el libro. Si no quieres spoilearte con la raíz del libro, pues igual y puedes dejar hasta aquí el video y ya, te saltas al que sigue. Pero bueno, dice: Harriet Banger desapareció hace 36 años en una isla sueca propiedad de una poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no se encontró ni rastro de la muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue secuestrada? ¿Asesinada? El caso está cerrado y los detalles olvidados, pero su tío, Henrik Banger, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de morir. Michael Michael Blomqvist aceptaba el extraño encargo de Banger de retomar la búsqueda de su sobrina, periodista de investigación y alma de la revista Millennium, dedicada a sacar a la luz los trapos sucios de la política y las finanzas. Blomqvist se enfrenta a una querella por difamación presentada por un gran grupo industrial que amenaza con arruinar su carrera y su reputación. Contará con la colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercing, y con extraordinarias e insólitas cualidades. Bueno, esto es relevante, y es relevante porque, pues, como ya vimos, Harriet Wagner es como el personaje por el cual existe esta historia. Es el personaje que detona.
Hay un nombre específico para este tipo de personajes, pero no recuerdo cuál es. Pero pues es un personaje clave que va a hacer que todo lo demás se desenvuelva, obviamente. Eh, en la parte del prólogo se menciona dos ancianos, el que cumple, bueno, los dos cumplen años, pero el que cumple años y marca y recibe la flor es Henrik Banger. O sea, ya está muy grande, pero pues en los 36 años, cada año empieza a recibir florecitas enmarcadas. Entonces, pues, pues igual, mmm, yo diría que eso también, pienso yo, es como un detonante para que no se termine de apagar esa llama de curiosidad, esa necesidad de saber qué pasó, porque pues tal cual acá lo mencionan, solo desapareció. No, no hay como rastro de hubo un asesinato, hubo un intento de secuestro, o sea, no encuentran nada, 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 nada. Entonces, pues es justamente eso de lo que va a tratar el libro. Ah, obviamente, se va a estar viendo el libro desde la perspectiva de dos personajes, de Michael y de Lisbeth. Entre ellos dos van a estar haciendo una investigación. Son ellos dos los que estarán llevando a cabo la investigación para ver si pueden dar pues, con respuestas, más que con el paradero de alguien, perdón, con respuestas y saber qué pasó, qué acontece y casi lo terminé de leer. Lo que les puedo decir es, como adelanto, que te cuenta una historia, pero te cuenta una historia, pero se acaba. O sea, son 3 libros y básicamente la historia que te cuentan en este libro se acaba. No lo terminé de leer, entonces no te puedo decir, de aquí empieza otra historia y es la que sigue en el siguiente libro, que supongo yo, pues sería pues, como lo lógico, ¿no? Les puedo decir que el título no es un título que sea como textual, ¿sabes? Como esos libros que es, tal personaje soltó esta frase y de ahí viene el nombre el nombre del título. No, 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 es más reflexivo. O sea, te lleva a cierto punto para que reflexiones y digas, sí, tiene sentido el título. Lo cual pienso yo, pensamiento personal, quién sabe si sea cierto, que en los otros 2 libros pasa lo mismo. Llegas a ese punto y bueno, pues nada, creo que no hay mucho más que pueda agregar. Sí, no. Creo que sería todo. Si hay algo que te gustaría comentar, que te gustaría decir, puedes comentarlo, puedes cortártelo. No hay problema. Y pues ya, sería todo de mi parte. Que pasen bonito día. Bye.